Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 31 al verso 34. Lucas capítulo 22, verso 31 al verso 34. Lo leemos de forma alternada y dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, que todo espíritu, Señor, que se levanta en contra de la adoración a ti, en contra del crecimiento de tu obra, sea cancelado, Señor, sea reprendido, amado Dios, por ese poder tuyo. Envía tu Espíritu Santo, Señor, envía tu presencia, amado Dios, y manifiéstate, Señor, a las almas, esos que están en sus hogares, Señor, que atraviesan por un problema, por una enfermedad, por esos momentos difíciles, Señor. Envía esa presencia gloriosa, esa presencia libertadora, esa presencia, Señor, que trae sanidad, esa presencia, Dios del cielo, que trae libertad, porque tu palabra dice, Señor, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Dios del cielo. Toma, Señor Jesús, este municipio. Mira cuántas almas, Señor. Oh, aleluya. Están, Señor, en cadenas de prisiones, en oscuridad, Señor. Otros están vendados espiritualmente. Oh, Dios del cielo, pero envía tu presencia, porque tu palabra dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre, Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Liberta al cautivo, Señor. Manifiéstate, Señor, en este pueblo. Que cada uno, Señor, pueda conocer que fuera de ti no hay salvación, porque tu palabra dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Señor Jesús, quita esas vendas que el diablo ha puesto. Sopla, Señor. Esperemos sea de bendición a nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Nosotros hemos leído ya la parte de cómo el apóstol era intrépido, era aventado, tenía mucho valor. Ya hemos estudiado acerca de la vida de Pedro también, y vemos a un Pedro que él siempre iba por delante. El maestro iba con ellos, pero él siempre iba por delante. Él era el valiente de los 12 discípulos. Pero en esta ocasión, en este panorama, es algo muy distinto. Jesús, teniendo esa plática con Pedro, le dijo en el verso 11, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, hermano, vamos a hablar acerca de cómo Satanás zarandea al cristiano y por qué como a trigo.
Más adelante nosotros ya leímos que Pedro le dijo, bueno maestro, si es necesario, no solamente a la cárcel voy contigo, sino también a la muerte. Pedro era valiente, no era cobarde, pero a Pedro le faltaba algo que Jesús ya tenía, el bautismo del Espíritu Santo. Y esa valentía que el apóstol Pedro o el discípulo tenía, era meramente una valentía natural, un valor natural que por ende nosotros tenemos. Todo ser humano es valiente. Algunos le dicen que tienen miedo a la oscuridad, otros a las arañas, y ahí se van. Cada uno de nosotros tiene un miedo en nuestras vidas. Pero el apóstol Pedro, el discípulo, ese no, él le dice, maestro, si él no tomó en cuenta las palabras de Jesús. Él no le dijo, el rey ha pedido para que vas a ser zarandeado por culpa del rey, como a trigo. Él no le dijo, Judas o Mateo o Lucas, han pedido tu vida para ser zarandeados como a trigo. Le dijo, Satanás, ¿qué cosa? Os ha pedido. No era tan sencillo lo que estaba pasando. Le dijo, Satanás les ha pedido, te ha pedido, porque te va a zarandear como a trigo. Quizás Pedro pues no lo toma en cuenta y dice, no pasa nada. ¿Qué me puede hacer Satanás a mí? Yo ando con Jesús. Pero Jesús le estaba diciendo lo que en sí le iba a acontecer, lo que le iba a pasar. ¿Por qué? Por la situación que se estaba viviendo. ¿Qué se estaba viviendo en ese momento? Algo muy difícil. El pueblo estaba esclavizado. Jesús trae las buenas nuevas. Pero Jesús estaba sembrando el mensaje, la palabra de Dios en cada corazón, en cada vida. Entonces en ese momento, imagínense, a Pedro le dicen, te han pedido para zarandearte como a trigo. ¿Cómo es el trigo, hermanos? ¿Cómo zarandean el trigo? Es como un recipiente donde van a moverlo así. Entonces Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo. Es algo muy difícil que nosotros como iglesia de Dios o como hijos de Dios soportemos esta magnitud. Imagínense, no es cualquier cosa. Ahora, se pidió la vida de Pedro para zarandear como a trigo. Ese mismo adversario tenemos nosotros. Satanás siempre va a buscar. En aquel tiempo le pedía permiso a Dios. Hoy Satanás está peleando contra la iglesia de Dios. Y aunque la Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Dios, tenemos una lucha. Tenemos un problema, tenemos un enemigo grande. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? A través del ayuno, la oración, la lectura de la palabra de Dios, la consagración a nuestro Dios. Entonces, hermanos, si Satanás pidiera nuestra alma, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para que Satanás empiece a zarandearnos a nosotros como a trigo? Usted puede ser cristiano, pero cuando llega la lucha, cuando llega el problema, no solamente a Pedro pidió, no, fue y también se presentaron los hijos de Dios en la presencia de él. Y entre ellos, dice la Biblia, llegó Satanás. Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Esas fueron las palabras de Satanás. Y le dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él alguno en la tierra, justo, un hombre apartado del mal? ¿No lo has considerado? Entonces Satanás le dice, deja que lo toque, que le quite todo lo que tiene, sus hijos. Inició por sus hijos, su riqueza, y verá cómo reniega, cómo maldice, en otras palabras, a su Dios. Y entonces entra la voluntad permisiva y le dan permiso a Satanás de tocar la vida de Job, pero no podía tocar su alma.
O sea, no podía matar a Job, solamente sus bienes y todo lo que poseía este hombre. Entonces, hermanos, sale Satanás y empieza a tocar la vida de Job. Imagínense, llega uno, solamente se escapaba, se murieron tus hijos aplastados. Pasó esto, salió otro del campo. Y a lo último dice la Biblia que le cae una enfermedad grande, una enfermedad terrible, una sarna, que Job se tenía que rascar con los tiestos, con escombros, la piel. Y la mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice: Jehová vio, Jehová quitó, sea el nombre de él bendito o glorificado. Ya lo tocó Satanás, ya le quitó todo lo que tenía. Sin embargo, este hombre decide retener esa integridad que tenía delante de Dios. Si Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, bueno, sea el nombre del glorificado. Tan sencillo, tan simple como es esto. Dijo Job en otras palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a retornar otra vez al polvo de la tierra. Dice la Biblia que polvo éramos y al polvo regresaremos. Estos hombres no se aferraban a nada material, sino ellos decidían. Bueno, el primer hombre que es zarandeado, luego le dicen: sí, también tú. Pero ahora la forma de zarandear la vida del apóstol Pedro no le quitó bienes, no le quitó la mujer, no le quitó a los hijos y no le quitó a nadie. Ahora la lucha era diferente, era con palabras, era un juego mental que Satanás iba a poner sobre la vida de Pedro. Imagínense, hablando de palabras, un hombre llega a presentarse delante de un paladín, de un personaje demasiado grande de estatura, de cuerpo, y entra en ese juego de palabras. Goliat le dice a David: ¿acaso soy perro yo para que me envíen a este con palos? ¿Acaso soy perro yo para que lo haga? Y se burlaba de él. Hoy daré, dice, tu carne a las aves del cielo. Y en ese juego de palabras le ganó. Este hombre creía también en Dios, no se dejó vencer. Pero sin embargo, en la vida de Pedro iba a ser todo distinto. En ese juego de palabras, Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Es algo muy diferente, es algo muy distinto, algo difícil de superar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros ganarle a Satanás en este juego de palabras cuando está la voluntad permisiva de Dios? Le dijo: bueno, tú me vas a negar. Y ahí todavía Pedro, emocionado, con esa tranquilidad, con esa seguridad, le dice: maestro, no solamente a la cárcel voy a ir contigo, sino también a la muerte. Jesús, no puedo decir qué pasó por la mente de Jesús, qué otras palabras le dijo a Pedro, pero hay algo que me llama mucho la atención a mí. En el verso 32 le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto me llama mucho la atención, porque Jesús le dijo: Satanás ya te pidió, te va a zarandear, te va a pegar, te va a golpear. Pero hay algo que a mí me impacta más que la zarandeada que Satanás iba a hacer sobre la vida del discípulo Pedro. Jesús dice: yo he rogado, ya he pedido que no te falte la fe. En otras palabras, el Señor le dijo: no te vas a perder. Tú vas a pasar por una situación muy difícil, una situación triste, una situación dolorosa, que va a golpear tu mente, tus pensamientos, tu corazón. Vas a llorar amargamente,
Pero en esa situación yo ya rogué, ya pedí que esa fe no te falte, sino que sea en abundancia. Eso Jesús le estaba diciendo, que en esos problemas la fe no te falte, que tú sigas creyendo, que sigas teniendo confianza de que va a pasar y que después de la tempestad va a venir la calma. Jesús le estaba diciendo, es verdad, van a venir esos problemas, no te puedo salvar, Pedro, pero yo ya rogué por ti, tú estás seguro. Pablo dijo cuando estaba orando, dijo algo muy importante, que él durante 3 veces había orado al Señor porque él tenía un aguijón en su carne para que lo sanara. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿A dónde? En la debilidad. ¿A dónde se iba a perfeccionar la vida de Pedro? En el problema, en el molde. ¿A dónde? En el horno. Ahí se iba a perfeccionar la vida de Pedro, en un horno, en algo muy difícil de superar, en algo muy terrible. Dice la historia que cuando Pedro escuchaba, ya más adelante la historia, eso no aparece en la Biblia, que cuando Pedro escuchaba el canto del gallo, él corría y se postraba y lloraba amargamente, recordando lo que había sucedido en aquel tiempo. Como nosotros, hermanos, llegamos a la presencia de Dios cuando tenemos un problema, cuando estamos atravesando una circunstancia muy difícil. ¿Cómo venimos a Jesús? Llorando, diciéndole, Señor, yo falté a tu presencia, yo cometí miles de errores. David le dijo, Señor, mi pecado declararé delante de ti y no encubriré ninguno de ellos. Ellos vinieron a Dios y le dijeron, te fallamos. Pedro, en ese momento, cuando estaban golpeando a Jesús, la gente se le acercó y le dijeron, tú eres uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo nunca he visto a ese hombre, yo no lo conozco. A veces cuando llega el problema, cuando llega el momento que Satanás va a zarandear nuestra vida, es ahí donde se conoce qué tipo de cristianos somos. Cuando estamos en problemas, dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Pero dice que si alguno está alegre, ¿qué va a pasar? Cante alabanza. Pero hay algo muy diferente, hermanos, que está pasando en este tiempo. Pasó en la vida de Pedro. Llegó el problema y dijo, yo no lo conozco. Yo no sé quién es ese hombre. Nunca lo había visto en mi vida. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Yo no sé, yo no lo conozco. Y empezó a negar a Jesús. Por eso hoy, cuando nosotros reconocemos que va a venir el diablo, que va a venir Satanás y va a zarandear nuestra vida, que va a pedir también nuestro ser, también el Señor nos dice, ustedes no se preocupen, porque yo les tengo en mis manos. Me acuerdo una de las frases de Jesús que dijo, Padre, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición. Es algo maravilloso lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, Señor, yo te ruego, Dios, que los guardes. Así como tú me los entregaste, yo también los he cuidado. Yo también los he instruido. Yo también he buscado que ellos estén bien delante de ti y puedan adorarte. Padre, les dijo en otras palabras, que sean uno como tú y yo, uno somos. Buscaba algo Jesús más, enseñarnos a través de la vida de Pedro, que a pesar de los problemas y de todo lo que estemos pasando, toda la Él está presto para interceder por nosotros.
abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Jesús empezó a intervenir por nosotros, por la humanidad entera y en especial por la iglesia. La primera intercesión que Jesús hizo por la iglesia, dijo: rogaré al Padre que os envíe. ¿A quién? Al Consolador. Yo me voy, pero no les voy a dejar solo. Yo voy a rogar al Padre y Él los va a consolar, Él les va a confortar. Yo me voy, yo me tengo que ir. Mi tiempo se ha terminado en la tierra, pero va a venir el Espíritu Santo, el que conoce la mente de Dios, el que la ha escudriñado. Ese va a estar con ustedes, ese les va a bendecir, ese les va a ayudar a seguir adelante. No se preocupen, ustedes no van a estar solos. Lo mismo le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Le dijo: vas a pasar este momento, pero cuando vuelvas a regresar, tú vas a confirmar a tus hermanos. Hermanos, los problemas no se van a apartar de nosotros nunca. Es cierto, hermanos, que somos cristianos, pero no somos inmunes a las circunstancias adversas de la vida. Va a venir una enfermedad tal vez. Vamos a pasar un momento triste, desolado, y le vamos a decir: Señor, ¿por qué tú no me escuchas? Ahí tenemos la historia del hijo del mejor amigo de David. ¿Quién era? ¿Y su hijo cómo se llamaba? Mefibosé. Este hombre, tenemos esa historia. Lo mismo pasó un momento terrible. Lo más feo para la vida de Mefibosé es que él era lisiado. Él no podía caminar. Y el rey hizo memoria. Se acordó de un pacto que hizo con aquel amigo inseparable. Y le mandó a buscar. Y empezó a disfrutar. Aleluya. De las bendiciones de estar en la casa de Dios. Dios no nos ha querido dejar solo. Dios siempre nos ha buscado juntarnos. Él se paró a las afueras de Jerusalén y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Matas a los que te son enviados. Mataban a los profetas, no escuchaban el mensaje. Pero el Señor siempre, llorando, les dijo: Jerusalén, Jerusalén, Pedro, no te preocupes, porque en esa circunstancia hay algo que tú tienes seguro: la fe. Por eso escuchamos que Pedro, hermano, fue un gran hombre de Dios, que a la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero Pedro no era así. Pedro no tenía ese poder. Tuvo que pasar por el fuego para ser moldeado, para ser probado. Hay mucha gente que no quiere pasar el fuego de prueba. Hay mucha gente que quiere ser bendecido, que quiere ser lleno de la gloria de Dios, pero no quiere pagar el precio. No quiere despojarse a sí mismo. Si es que yo quiero sentir la gloria de Dios, es que yo quiero sentir la presencia de Dios, es que yo quiero sentir cómo se llena ese vacío dentro de mí. Pero hay algo que no puedo hacer: hacer morir lo terrenal en mi vida. Y es cuando empieza Satanás a decir: este es mío, este es de mi propiedad. Hay gente que dice: sí, es que yo quiero sanar, es que yo paso por muchos momentos, pero yo no puedo dejar la vida que llevo. Yo he vivido así, yo me quiero morir así, pero yo quiero irme a la presencia de Dios. Y entonces ahí viene el Señor y nos dice: sí, es cierto, todos se quieren ir conmigo, pero pocos. Porque dice la Biblia que desde Juan el Bautista hasta nuestros días, muchos se esfuerzan por entrar y pocos son los que lo logran. Es algo muy difícil, hermanos, en medio de los problemas.
En medio de las luchas nos ha faltado la fe. En medio de las circunstancias adversas que atravesamos, nos ha faltado esa confianza en Dios. Es que he estado enfermo. Escuchaba a un predicador en una ocasión, en una campaña, y a mí me llamó mucho la atención lo que él decía. La gente llegaba y le decía: yo tengo una enfermedad. Mi enfermedad es que yo tengo cáncer. Mi enfermedad. Y él le decía: si es tuya, pues tírala. Si el diablo te la puso, el Señor te va a sanar. Dice: ¿por qué tú declaras en tu vida una enfermedad diciendo es mía, mi enfermedad? Y él le decía: esa enfermedad que el diablo me puso se va fuera en el nombre del Señor Jesús. No sé si sanaban. Lo que a mí me impactó fue la enseñanza que recibí. Por eso cuando oro le digo al Señor: esta enfermedad, esta dolencia, llévatela, no es mía, no me pertenece a mí. Y el Señor se ha glorificado muchas veces. Yo hoy quiero decirles algo muy importante acerca de la vida de Pedro. Es cierto que este apóstol pasó momentos difíciles, pasó momentos duros, pero este hombre fue lleno de la gloria de Dios. Este hombre fue lleno de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos quieren ser llenos de la presencia de Dios, pero para eso tenemos que pagar el precio. Tenemos que poner en primer lugar a Dios. Tenemos que dejar de hacer ciertas cosas por servirle a Dios. Tenemos que dejar. Yo recuerdo cuando alguien me dijo, cuando yo le dije, a mí me gustaría ser un evangelista, y me dijo: es un don muy bonito porque oras por enfermos y los enfermos sanan. La gente recibe al Señor. Grande es un ministerio de impacto de Dios. Es glorioso lo que tú pides, pero para eso, dice, tienes que pagar el precio. Y le dije: ¿y ese precio cuál es? Me dijo: tú tienes que ser nómada. Y le dije: ahí está el problema entonces, porque el evangelista tiene que ir de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Y vas a dejar, dice, la comodidad de dormir en tu casa, en tu cama, enrolladito de pies a cabeza, de tomarte un café caliente, porque si vas a aquel lugar, viajando te tienes que ir en ayuno. Llegando a aquel lugar y hasta terminar la campaña, tú tienes que predicar en ayuno para que veas la gloria de Dios. Ese era el precio a pagar. Y le dije: estoy dispuesto a hacerlo. Quiero hacerlo. Yo quiero ser un evangelista. Yo no quería ser pastor. Nadie quiere ser pastor. Pero en este proceso, donde también Satanás me ha zarandeado como a trigo, Dios me ha enseñado y me ha mostrado cada día más su gloria. Me ha ayudado a ser un hombre más sensato, más prudente, a entender a los demás. Aleluya. Antes llegábamos con el látigo a darle a la iglesia. Hoy llegamos a aconsejar, a sanar al herido, a decirle si podemos. Porque Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo. Todo tiene un propósito en nuestra vida. El dolor, la enfermedad, las luchas, la falta de economía, todo tiene un propósito. Pero necesitamos empezar a recibir la bendición de Dios. Yo no sé cuántos están siendo zarandeados como a trigo, pero algo muy importante quiero decirle: Jesús está con nosotros. Envió a su Espíritu Santo, el Consolador. Él está con nosotros, con la iglesia de Dios. Confiemos en el Señor, confiemos en las palabras de Jesús y veremos cada día su gloria. Le dijo a aquellas mujeres: Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. También nosotros venimos de prueba, venimos de lucha, de aflicciones, pero Jesús está con nosotros. Póngase de pie en esta hora.